Imagina ser transportado a un escenario donde el Imperio Romano aún reina y un apóstol exiliado en una isla desierta presencia visiones que desafían la comprensión humana. En este video nos embarcaremos juntos en el viaje épico del Apocalipsis de Juan, una narrativa repleta de misterio, poder y la tensión entre el bien y el mal. Recuerda, este tema fue elegido por un suscriptor del canal y es gracias a ustedes que seguimos trayendo historias impactantes. Si también tienes una sugerencia de video o una historia intrigante que te gustaría ver, deja tu comentario abajo contando tu idea. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Prepárate para sumergirte en un relato que trasciende el tiempo y desafía la imaginación. El año era aproximadamente 95 d.C. y el Imperio Romano dominaba el mundo con mano de hierro. En sus márgenes orientales, entre las aguas agitadas del mar Egeo, yacía una isla pedregosa llamada Patmos, pequeña, aislada y utilizada como colonia penal para aquellos que osaban desafiar el orden imperial. Fue allí, entre rocas afiladas y vientos cortantes, que un anciano prisionero llamado Juan vivía sus días de exilio. No era un criminal común. Muchos lo conocían como el discípulo amado, uno de los últimos sobrevivientes entre los que anduvieron con Jesús de Nazaret. Acusado de proclamar un rey mayor que César, Juan fue condenado a la soledad y al olvido. Pero lo que el mundo intentó silenciar, el cielo decidió amplificar. Aquella mañana, todo parecía igual. El cielo turbio, el sonido distante de las olas rompiendo contra las piedras, el olor salado del viento que soplaba del mar. Juan, como hacía todos los días, se retiró en oración. Pero en ese momento específico, algo cambió. Un silencio inusual se apoderó del aire, como si el tiempo hubiese vacilado por un breve instante. Y entonces, una voz, fuerte como el sonido de muchas aguas, rompió el silencio. Juan se volvió y vio 7 candelabros dorados, ellos y entre alguien semejante al Hijo del Hombre. Sus ojos eran como llamas de fuego y su voz como el estruendo de una cascada en un desfiladero. Los pies de aquel ser resplandecían como bronce al rojo vivo y en su mano derecha 7 estrellas brillaban con luz propia. Juan cayó como muerto, pero la mano del ser tocó su hombro con firmeza y dijo: «No temas, yo soy el primero y el último». Aquella figura resplandeciente que se movía entre los candelabros con autoridad celestial le entregó a Juan una misión precisa. «Escribe», ordenó. «Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas». Aquellas palabras no eran solo un mensaje divino, eran una convocatoria profética. El viejo apóstol, aún atónito ante la gloria que contemplaba, se levantó con esfuerzo, sostenido por la mano invisible de quien lo llamaba. Su mirada ya no veía la áspera roca de la isla, sino un horizonte eterno que se desplegaba ante él como un pergamino viviente. La realidad, a su alrededor, parecía desintegrarse, dando lugar a una sucesión de visiones tan intensas que casi lo desgarraban por dentro. Vio 7 estrellas que representaban a los ángeles de las 7 iglesias y 7 candelabros que representaban a las propias iglesias repartidas por Asia Menor. Todo estaba conectado, cielo y tierra, tiempo presente y futuro. De repente se abrió una puerta en el cielo, no de forma figurada, sino con un sonido real, como si los cielos se rasgaran con estruendo. Juan fue elevado en espíritu, llevado a un plano donde el tiempo parecía congelado y el trono de Dios ocupaba el centro de todo. A su alrededor del trono había 24 ancianos, sentados, vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas.
Relámpagos y truenos salían de aquel trono, y 7 antorchas de fuego ardían delante de él, que eran los 7 espíritus de Dios. En el centro, alguien sentado, de apariencia incomprensible, rodeado por 4 seres vivientes, uno con rostro de león, de buey, otro de hombre y otro de águila en pleno vuelo. Ellos no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Juan contemplaba todo, como quien ve el propio corazón del universo palpitar ante sus ojos. Ninguna palabra pronunciada allí era vacía, todo estaba cargado de un propósito eterno. Y entonces alguien sostenía un libro sellado con 7 sellos, pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrirlo. Juan lloró con el dolor de una revelación a punto de perderse, pero uno de los ancianos se acercó a Juan y habló con firmeza y ternura: No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y Juan vio, en medio del trono, entre los ancianos y los seres vivientes, un cordero, como si hubiera sido sacrificado. Sus marcas eran visibles, pero su presencia exudaba gloria. Era a la vez rey, silencioso y todopoderoso. Al tomar el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, un coro estalló en los cielos. Se tocaron arpas, se alzaron copas de oro llenas de incienso, las oraciones de los santos, y una nueva canción resonó en el firmamento. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios a hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La escena no era meramente simbólica. Era un tribunal cósmico, un acto solemne de justicia y esperanza. Algo estaba a punto de comenzar. Juan comprendió, aunque de forma fragmentada, la gravedad de lo que presenciaba. Cada detalle grabado en aquella visión era un fragmento de revelación para tiempos futuros. No solo para las iglesias de Asia, sino para toda la humanidad. Vio con claridad los nombres de las 7 iglesias y escuchó los mensajes dirigidos a cada una de ellas. Éfeso, que había perdido su primer amor. Esmirna, fiel aún en la Pérgamo, seducida por doctrinas corruptas. Tiatira, tolerante al engaño. Sardis, con apariencia de vida pero espiritualmente muerta. Filadelfia, pequeña en fuerza pero fiel. Laodicea, tibia y arrogante. Aquellas cartas eran advertencias y promesas, espejos y ventanas. Mientras registraba cada palabra, su mano temblaba, no de miedo, sino de reverencia. Sabía que no era solo un espectador. Era el portador de una revelación que trascendería imperios, eras y persecuciones. En aquella gruta olvidada de Patmos, entre ecos de olas y cantos celestiales, nacía el más misterioso y grandioso de los testimonios, el Apocalipsis de Jesucristo. El silencio en el cielo fue roto cuando el Cordero abrió el primer de los 7 sellos. La atmósfera cambió. Ya no se trataba solo de adoración y revelación. Era juicio y movimiento. Juan fijó sus ojos en lo que surgía. Un caballo blanco, imponente, de pelaje tan limpio como la nieve batida por el viento. Su jinete portaba un arco, flechas visibles. Sobre su cabeza se le había dado una corona y salió venciendo y para vencer. Su semblante no era hostil, sino determinado. Sus ojos exploraban los confines del mundo con precisión. Juan no escuchó su nombre, pero sabía, aquel era el espíritu de la conquista, de la persuasión, de la dominación disfrazada de justicia. Por donde pasaba, los pueblos se inclinaban, los reinos caían sin necesidad de espadas, y culturas enteras eran absorbidas por ideas seductoras.
No era guerra en el sentido clásico, era algo más sutil, más estratégico. Era una influencia irresistible, capaz de remodelar la mente de las multitudes. El segundo sello fue abierto y surgió una nueva figura, un caballo rojo como la sangre recién derramada. Su jinete empuñaba una gran espada y se le concedió el poder de quitar la paz a la tierra. A diferencia del primero, este no buscaba convencer, buscaba dividir. Por donde pasaba, las naciones estallaban en conflictos internos, los hermanos se enfrentaban entre sí y las ciudades se incendiaban por ideas que antes parecían inofensivas. Juan vio multitudes huyendo, niños llorando, campos devastados y muros garabateados con consignas de odio. La guerra no se libraba únicamente entre naciones, sino entre vecinos, entre familias, entre pensamientos. La humanidad se fragmentaba como vidrio bajo presión, y aún frente a tanto caos, la figura del jinete no expresaba placer ni dolor, solo avance. Era una pieza inevitable en un engranaje mayor. Juan comprendió que estos jinetes no eran meramente presagios del futuro, sino fuerzas liberadas ya en acción, actuando en todas las generaciones e intensificándose con el tiempo. El tercer sello fue abierto. Juan contuvo la respiración al ver surgir un caballo negro como el carbón recién extraído del fuego. Su jinete no portaba armas, sino una balanza, símbolo del comercio, del control, de la escasez regulada. Y entonces una voz se hizo oír entre los 4 seres vivientes. 1 litro de trigo por 200 y 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Juan entendió que no se trataba de hambre total, sino de una escasez calculada. El alimento se convertía en un artículo de lujo y la supervivencia en un juego de prioridades. Mientras la gente común luchaba por migajas, los intocables continuaban en sus banquetes. El aceite y el vino, símbolos de riqueza y confort, permanecían intactos. La desigualdad no era solo un efecto colateral, era el diseño. El jinete del hambre no destruía todo, sino que creaba un mundo en el que muchos morían lentamente, mientras unos pocos se enriquecían sin remordimientos. La injusticia era el arma más silenciosa de todas. El cuarto sello fue roto, y entonces llegó el último. Un caballo pálido, de color indefinido, entre el verde de la enfermedad y el gris de la descomposición. Su jinete tenía nombre, Muerte, y el infierno le seguía de cerca, como una sombra inseparable. Se le otorgó poder sobre la 4ª parte de Minusi, la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con fieras. Juan vio padres enterrando a sus hijos, ciudades enteras reducidas al silencio, hospitales saturados y fosas comunes abiertas a toda prisa. No vio demonios con hoces, sino estructuras en colapso, sistemas de salud fallando, enfermedades propagándose donde antes había vida. Era la consumación de los 3 anteriores. Donde el caballo blanco abría paso, los otros seguían. Donde se quitaba la paz, el alimento escaseaba. Donde había hambre, la muerte se instalaba de forma natural. Juan sentía el peso de lo que veía. Aquello no era mito ni parábola. Era un retrato de lo que sucedería en el mundo cuando los hombres abandonasen la verdad. Y ese tiempo no parecía lejano. Juan no conocía las palabras misiles, virus o colapso financiero, pero lo que vio anticipaba todo eso con asombrosa claridad. Fue testigo de naciones que se armaban sin cesar, alianzas que se deshacían y tratados que se quebrantaban. Intereses ocultos. Vio al oriente en llamas, al occidente en crisis moral, y la línea entre civilización y barbarie disolviéndose rápidamente. La conquista del caballo blanco, antes sutil,
ahora se revelaba como propaganda disfrazada de verdad. La guerra del caballo rojo ya no requería campos de batalla. Bastaban las redes sociales, ideologías polarizadas y corazones inflamados. El hambre del caballo negro se extendía por todos los continentes, en barrios olvidados de metrópolis modernas y en aldeas que jamás habían conocido la justicia y la muerte. La muerte viajaba en aviones llenos, en sistemas de salud colapsados, en decisiones políticas frías. Juan, aún sin comprender las formas, reconocía los efectos. Los jinetes no eran leyendas, eran ciclos. Lo que el viejo apóstol vio era más que una sucesión de calamidades. Era un patrón, un engranaje global que se repetiría generación tras generación, intensificándose hasta un punto sin retorno. Entendió que los sellos no eran eventos aislados, sino fuerzas liberadas sobre la tierra, actuando en paralelo, cada una agravando a la otra. Y lo más alarmante, parecían no ser combatidas. Los hombres, en lugar de resistir, parecían aceptar, adaptarse e incluso justificar. Llamaban guerra a la necesidad, escasez a ajuste y muerte a mera estadística. El espíritu detrás de cada jinete se infiltraba en las decisiones más sutiles, en los gabinetes más influyentes, en las creencias más íntimas. Juan lo veía todo con los ojos desgarrados por la verdad. Sabía. Mientras el mundo creyera que estaba en control, los sellos seguirían abriéndose uno a uno. Y cuando el cuarto jinete terminase su cabalgata, el mundo no volvería a ser el mismo. Juan fue llevado a una nueva visión. El mar estaba agitado, oscuro, y sus vientos golpeaban la costa como si presagiaran algo monstruoso. Del medio de las aguas emergió una figura, lenta, pero innegablemente poderosa. Era una bestia. Su cuerpo era como el de un leopardo, sus patas como las de un oso, su boca como la de un león. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 coronas. Sobre las cabezas, nombres de blasfemia. La imagen era grotesca y simbólica, pero su impacto era real. Juan comprendió que aquella bestia no era un ser aislado, sino la encarnación de un sistema político, espiritual y económico que se levantaría para gobernar con mano implacable. Y lo más espantoso, el dragón, símbolo del mal original, le concedió a la bestia su poder, su trono, gran autoridad. No ascendía sola, era erigida por fuerzas antiguas, invisibles, pero activas. Juan observó mientras la bestia recibía adoración, no por la fuerza bruta únicamente, sino mediante el encantamiento. ¿Quién es semejante a la bestia?, decían las multitudes. ¿Quién podrá luchar contra ella? Su ascenso no sería forzado, sería deseado. Las naciones la seguirían voluntariamente, convencidas de que ella era la solución al desorden, y se le concedió voz para proferir arrogancias y blasfemias, y poder para actuar durante 42 meses. Sus palabras cruzaban fronteras, influenciaban a reyes, manipulaban a las masas. Juan no veía solo tiranía, sino seducción. Vio símbolos conocidos siendo redefinidos, vio la verdad diluida en discursos de tolerancia y progreso, y vio algo aún más alarmante, la persecución a los santos. Aquellos que no se inclinaran serían excluidos, perseguidos, silenciados. El sistema de la bestia no exigía solo obediencia, exigía lealtad absoluta. Cualquier voz disidente sería aplastada por el peso de la mayoría. Y así, bajo el disfraz de la unidad, el mundo quedaría encadenado. La visión no cesó. Poco después de que la primera bestia estableciese dominio sobre las naciones, Juan vio surgir una segunda figura. Esta vez, no del mar, sino de la tierra. También era una bestia, pero de apariencia distinta. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como el dragón. Esa contradicción era intencional.
Por fuera, mansedumbre. Por dentro, engaño. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia ante ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera. Juan se dio cuenta de que esa segunda bestia no buscaba gloria para sí misma. Su papel era consolidar el culto al sistema dominante. Realizaba grandes señales, incluso hacía descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Milagros, espectáculos, señales visuales. Todo era usado como instrumento de manipulación. Lo sobrenatural era domesticado para servir a una estructura de control. Pero el poder más peligroso de la segunda bestia no residía en sus milagros. Estaba en su capacidad de formar una imagen, un símbolo, un ideal, una referencia que representara a la primera bestia. Y más aún, le insuflaba vida a la imagen, de modo que hablase y obligase a que todos aquellos que se negaran a adorarla fueran muertos. La idolatría dejaba de ser un acto religioso aislado y se convertía en un requisito social. Un sistema unificado, donde religión, política y economía estaban entrelazados. Entonces Juan vio un sello, una marca impuesta sobre las personas. Nadie podría comprar o vender sin ella. Era el número del nombre de la bestia. Oyó el número, pero no lo interpretó con claridad. «Aquí hay sabiduría», dijo una voz. «El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666». Juan no supo el nombre exacto, pero comprendió lo que representaba. El culmen de la arrogancia humana, el sistema en el que el hombre se coloca a sí mismo en el trono que pertenece a Dios. Era el triunfo del control disfrazado de libertad, del progreso sin alma, de la paz sin verdad. La última parte de la visión lo llevó a un escenario aún más desolador, una ciudad colosal, embriagada de poder, riqueza y perversión. Juan escuchó su nombre, Babilonia. No la antigua ciudad mesopotámica, sino el espíritu que en ella había renacido. Una representación viva de la soberbia humana y la corrupción sistematizada. Vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, cubierta de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano, un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y la inmundicia de su prostitución. En su frente, un nombre, Misterio, la Gran Babilonia, la madre de las prostituciones y de las abominaciones de la tierra. Juan se quedó asombrado ante su apariencia, a la vez fascinante y repulsiva, bella por fuera, pero podrida por dentro. Su influencia iba más allá de la política o la economía. Era un sistema cultural, un estilo de vida, una filosofía. Embriagaba a los reyes de la tierra y corrompía a las naciones con su seducción. Pero entonces llegó el juicio. Un ángel poderoso descendió del cielo con gran autoridad e iluminó la tierra con su gloria. Con voz fuerte clamó: «¡Cayó, cayó la gran Babilonia y se ha convertido en morada de demonios y refugio de todo espíritu inmundo». Juan vio la destrucción suceder con una rapidez que asombraba incluso a los reyes que antes se acostaban con ella. Las mercancías cesaron, los barcos se alejaron, los comerciantes lloraron. Todo lo que era lujo, placer y poder fue devorado en un instante. La ciudad que antes dictaba los valores del mundo, ahora era humo en el horizonte. El llanto de los grandes no era por el arrepentimiento, sino por la pérdida. Lamentaban no tanto por ella, sino por lo que lucraban con ella. «¡Ay, ay de aquella gran ciudad!», gritaban. Juan entendió.
El fin de Babilonia era el comienzo del desenmascaramiento de un sistema global que fingía civilización, pero promovía idolatría, opresión y destrucción. La caída no era solo un evento geopolítico, era un hito espiritual. La bestia y Babilonia no eran únicamente enemigos de Dios, sino reflejos del corazón humano alejado de la verdad. Juan vio el cielo oscurecerse, no por nubes o eclipses, sino por algo más profundo, como si la propia presencia de Dios se hubiera retirado y un vacío angustiante se apoderase de la creación. Era el comienzo de la gran tribulación, porque habrá entonces gran aflicción, como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá, había dicho el Maestro en tiempos pasados. Y ahora Juan comprendía el peso de aquellas palabras. Vio multitudes desorientadas, clamando por respuestas, mientras desastres se multiplicaban de forma inusual. Terremotos engullían ciudades, el mar invadía la tierra con furia y el cielo lanzaba fuego y hielo alternadamente. La naturaleza parecía estar en agonía, respondiendo a la corrupción acumulada de la humanidad. Pero el dolor no era solo físico, era espiritual. El mundo estaba cubierto por una niebla de engaño. Lo que antes era cierto, ahora era rechazado. Lo que era mentira, ahora era exaltado como verdad. Y aquellos que se atrevieran a permanecer fieles a la palabra eran tratados como criminales. La persecución a los santos se intensificaba. Juan vio a personas arrancadas de sus hogares, templos destruidos y comunidades enteras forzadas a negar su fe o a sufrir las consecuencias. Aquellos que se negaban a adorar la imagen de la bestia o a recibir su marca eran privados de todo: alimento, trabajo, seguridad. Algunos eran perseguidos como traidores, otros expuestos públicamente como ejemplo de lo que no se debía hacer. Pero también había quienes resistían en silencio, ocultos en cuevas, entre escombros, en desiertos. Juan vio ojos firmes, aun en rostros cansados. Escuchó oraciones murmuradas en diferentes lenguas, todas clamando por justicia, y percibió algo extraño. Cuanto más el mundo se volvía hostil a la verdad, más se fortalecía la fe de esos remanentes. Era como si, en medio de la tribulación, algo se estuviese refinando. El sufrimiento no destruía la fe, exponía su autenticidad, pero el precio era altísimo. Juan sentía el peso del dolor de aquellos hombres y mujeres como si él mismo estuviera entre ellos. Sabía que había llegado el tiempo de la prueba y que solo quien estuviese arraigado en la verdad podría resistir. La gran tribulación no era solo destrucción, era revelación. Cada elección revelaba un corazón. Juan vio que los milagros de la bestia continuaban, seduciendo incluso a quienes antes creían. Vio señales en los cielos, mensajes falsos, líderes carismáticos predicando una espiritualidad sin arrepentimiento, sin cruz, sin verdad. La fe se convertía en un producto adaptado a los gustos del público. Quienes resistían eran tachados de radicales, peligrosos, atrasados, pero aún así resistían. Juan fue testigo de un grupo llevado a la muerte. Hombres, mujeres, jóvenes. No imploraban, no negaban, no retaliaban, cantaban un cántico que no surgía de la lógica sino de la eternidad. No era lamento, era victoria. Juan comprendió que lo que veía era más que sufrimiento humano. Era el nacimiento de mártires, cuya sangre clamaría ante el trono de Dios por justicia. Y oyó una voz que decía: aún por poco tiempo, un poco más, hasta que se cumpla el número de los que deben ser muertos, como a ellos les ha sido. La creación, por su parte, daba señales de colapso. El sol se oscurecía en pleno mediodía, las aguas se volvían amargas, las estrellas caían como antorchas.
Juan no conocía los términos modernos, radiación, crisis climática, colapso ecológico, pero veía los efectos. La Tierra rechazaba a sus habitantes. El ciclo natural parecía estar en 1900. Guerra contra la humanidad. Pero en medio de tanta pena, algo singular ocurrió. El cielo se abrió una vez más, no con juicio, sino con esperanza. Juan vio a un grupo de pie sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. Llevaban arpas de Dios en sus manos y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Habían vencido, habían pasado por la tribulación, no sin dolor, pero sin corromperse. Aquello no era un alivio inmediato, era la preparación para algo mayor, una promesa que aún estaba por venir. Juan sentía que, a pesar de tanta oscuridad, el final no sería una tragedia, sería una transición. El dolor, por más severo que fuera, no era el último acto, y así, entre juicios, cantos y resistencia, fue conducido a la visión final. Después de la tormenta, Juan vio el amanecer. La última visión fue la más sublime. Un nuevo cielo y una nueva tierra surgieron ante sus ojos. El primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Y entonces, como quien contempla a una novia bajando del altar, vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, de la parte de Dios, preparada con perfección, esplendor y pureza. No estaba hecha de arquitectura humana, sino de gloria divina. Sus muros eran altos y resplandecientes, sus puertas 12, una para cada tribu de Israel. Sus cimientos estaban adornados con piedras preciosas, cada una más viva que la anterior. Sus calles eran de oro puro, semejante al vidrio transparente. Pero lo que más impresionaba a Juan no era el brillo ni la grandeza. Era el hecho de que allí no había templo, porque el mismo Dios Todopoderoso y el Cordero eran su templo. Juan percibió otra cosa. Allí no había necesidad de sol ni de luna, pues la gloria de Dios iluminaba todo, y su lámpara era el Cordero. Las naciones caminaban a su luz, y los reyes de la tierra traían su gloria dentro de ella. Nada impuro podía entrar, ni mentira, ni corrupción. Solo aquellos cuyos nombres estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Juan vio un río, claro como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, dividiendo la ciudad en su centro. A las orillas del río crecía el árbol de la vida, con 12 tipos de frutos, uno para cada mes. Sus hojas eran para la sanación de las naciones. Allí ya no había maldición, ni oscuridad, ni lágrimas. Dios habitaba con los hombres, y los hombres con Dios. Juan, viejo y exiliado, comprendió en ese instante que su soledad, su dolor y todo el sufrimiento de la tierra no eran el fin, eran camino. Y el destino era glorioso. La promesa no era solo consuelo, era una restauración completa. Mientras Juan permanecía extasiado ante la nueva Jerusalén, una voz poderosa, proveniente del trono, declaró con solemne claridad: «He aquí, hago nuevas todas las cosas». Era una proclamación definitiva. Ya no habría división entre cielo y tierra, entre lo sagrado y lo profano. La realidad, antes marcada por la corrupción y el sufrimiento, ahora era completamente recreada. A Juan se le instruyó que escribiera: «Estas palabras son fieles y verdaderas». El mismo Dios reafirmó: «Está consumado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin». Y luego hizo una promesa que atravesaría los siglos: «Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo». Esas palabras encerraban toda la tensión del Apocalipsis con una oferta eterna de comunión.
Juan comprendió que no se trataba solo de un lugar a donde llegar, sino de una relación restaurada. Pero también hubo una advertencia. La misma voz afirmó que los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los idólatras, los mentirosos, todos aquellos que rechazaran la verdad, tendrían su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Juan vio con claridad que la justicia divina era completa. Restauración y juicio iban de la mano. La Nueva Jerusalén no era solo una recompensa, era el resultado de una elección. La ciudad no sería invadida al azar, recibiría solamente a aquellos que aún en la tribulación permanecieran fieles. Juan contempló a una multitud vestida de blanco, de todas las lenguas, tribus y naciones, con palmas en las manos y alabanza en los labios. No eran perfectos, pero habían lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, y ahora veían a Dios cara a cara. Juan comprendió en ese instante que el Apocalipsis no era una amenaza, era una revelación. Una exposición de la verdad que muchos evitaban, pero que todo hombre en algún momento tendría que enfrentar, y la elección, aunque urgente, aún estaba disponible. La visión cesó con la misma intensidad con que había comenzado. Juan cayó de rodillas, no en confusión, sino en reverencia. Estaba de regreso sobre la fría roca de la isla de Patmos, rodeado por el sonido de las olas y el olor a sal. Pero algo en él había cambiado. Ahora llevaba consigo un peso que no era carga, sino misión. Cada sello abierto, cada trompeta sonada, cada copa derramada, cada palabra del Cordero, todo había quedado sellado en su mente y corazón con precisión sobrenatural. Sabía que debía escribir, no para entretener o asustar, sino para advertir y preparar. Sus manos temblorosas tomaron el pergamino. La tinta, aunque precaria, parecía obedecer a la urgencia del cielo. No había tiempo que perder. Las palabras debían llegar a las iglesias, a las ciudades, a los siglos futuros. Juan no estaba simplemente registrando una profecía, estaba haciendo eco de un decreto eterno. Antes del fin se le dio una última advertencia. Un ángel le reprendió con firmeza: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y entonces, como un sello final sobre todo lo que vio, Juan oyó la voz del propio Cordero decir: «He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». Juan comprendió en ese instante que el Apocalipsis no era solamente una revelación para ser leída, era una convocatoria. No trataba sobre fechas o códigos secretos, sino sobre decisiones eternas. Y como si para sellar toda la visión, el Espíritu y la novia dijeran al unísono: «Ven». Era el clamor de los cielos llamando a aquellos que aún dudaban, a quienes vacilaban entre Babilonia y la Nueva Jerusalén. Y entonces, como último gesto, Juan escribió aquello que sellaría toda la revelación: «La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén». Y así, el exiliado de Patmos selló un relato que resonaría a lo largo de las generaciones. Un mensaje que no podía ser ignorado. La revelación había terminado, pero sus efectos no cesaron. Juan vivió sus días restantes en la misma isla de Patmos, en silencio y vigilancia. Quienes lo visitaron después del exilio decían que sus ojos brillaban de forma diferente, como si vieran más allá del mundo visible. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras llevaban el peso de quien vio el juicio, el dolor y la gloria del fin. El texto que escribió fue copiado a escondidas, llevado por mensajeros silenciosos a las iglesias perseguidas del imperio.
Algunos lo leían con temor, otros con esperanza. Había quienes se burlaban, diciendo que todo aquello era el exagerado del anciano aislado. Pero también había quienes, al terminar la lectura, caían de rodillas en silencio. Porque en el fondo, incluso entre los escépticos, había algo en ese testimonio que resonaba como verdad. Una verdad que no dependía de pruebas científicas o aceptación popular, sino de ojos abiertos y un corazón sensible. Los siglos pasaron, los imperios cayeron, nacieron nuevas lenguas, pero el texto permaneció, copiado, escondido, predicado, traducido. Cada generación leía sus palabras a la luz de sus propios tiempos, tratando de comprender si el fin estaba cerca. Pero para aquellos que realmente ponían atención, la pregunta no era ¿cuándo?, sino ¿cómo vivir hasta entonces? El relato de Juan no fue dejado como un calendario cifrado, sino como un espejo espiritual. Revelaba la condición del mundo, el poder del mal, la fidelidad de Dios y el destino final de quienes permanecen firmes. La visión de Patmos fue más que una advertencia. Fue una oportunidad, la oportunidad de despertar, la oportunidad de resistir, la oportunidad de elegir entre el sistema de la bestia y el reino del Cordero. Y así, incluso tras su muerte, Juan no fue olvidado, porque lo que vio en aquella isla solitaria jamás dejó de hablar. Y aún hoy voz resuena. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al final de este viaje se nos invita a reflexionar sobre los misterios que rodean la existencia, el enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, y la eterna elección que cada uno de nosotros debe hacer. El testimonio de Juan no es solo una profecía, sino un llamado a la renovación y a la búsqueda incansable de la verdad, incluso frente al caos. Esperamos que este video haya despertado en ti una nueva perspectiva sobre las historias que moldean nuestro entendimiento del mundo. Y, si te gustó, no dejes de suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos que inspiran y provocan reflexión. Comparte también tus sugerencias e ideas en los comentarios. Tu participación es lo que hace este espacio tan único e inspirador. Hasta el próximo video.